¿Qué significa si ponen dos rayitas? Un matrimonio cosanguíneo. ¿Okay? Aquí hay un cruce de tipo cosanguíneo. Por ejemplo, se casó tío con la sobrina, se casaron entre primos hermanos, se casaron entre, por ejemplo, padre con una sobrina, etc. Esos matrimonios cosanguíneos se utilizan estas dos rayas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los matrimonios que son cosanguíneos predisponen a un tipo de enfermedades hereditarias que se transmiten de manera autosómica recesiva. En la mayoría, no en la mayoría, pero en una buena cantidad de casos en los que se producen matrimonios cosanguíneos, hay una mayor probabilidad de que se tengan hijos con una enfermedad autosómica recesiva, y eso ya lo vamos a explicar por qué. Estos son los únicos símbolos que se utilizan, no esto es, digamos, la parte de la yapita nomás, ¿no? O sea, lo más sencillo, ¿no? Pero hay otros más símbolos, ¿correcto? Entonces uno utiliza todas estas simbologías que ya está descrito qué significa, para qué se utiliza, para armar un árbol genealógico, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un árbol genealógico con dos generaciones. Primera generación, segunda generación. Se utilizan los romanos para primera generación, segunda generación. Y los números arábigos para las personas que forman parte de esta generación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, su ejemplo sería papá, mamá, y somos 3 hermanos. ¿Okay? No, solamente acá hay un hijo, porque proviene de mí. ¿Okay? Y el afectado es el segundo. Aquí podría ser, por ejemplo, mi hermana con mi hermano, pero que todavía no tiene hijos. ¿Okay? Pero se empieza a utilizar todas estas simbologías para ir armando los árboles genealógicos, ¿no? Papá, mamá, ¿cuántos hijos? 3 hijos, todos años. ¿Ok? Y acá están los 3 años, ¿correcto? Aquí vamos a una cosa un poquito más elaborada. ¿Cuántas generaciones se han estudiado acá? 1, 2, 3 y 4 generaciones. ¿Correcto? Entonces aquí, supongamos que estamos hablando de una de ellas. Si estas personas son las afectadas, ¿verdad? Si yo le pongo una flecha aquí, significa que esta es la paciente, el propósito. Entonces puedo ir yo haciendo un árbol genealógico en la que me diga, por ejemplo, aquí que hay ¿cuántos hermanos tienen? Son 5 o 6 hermanos, 3 varones, 3 mujeres, el mayor está afectado, el propósito que es la cuarta y la quinta también está afectada. Papá normal, mamá normal, pero aquí tendríamos que poner que aquí tienen algún tipo de consanguineidad, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos siguiendo que tanto las otras generaciones, todos eran normales, y el problema empieza a partir de esta cosa genética. Entonces, de esta manera uno empieza a decir, bueno, aquí hay una pareja consanguínea, y entonces esto no hay en otras generaciones, esto probablemente se trate de una enfermedad que se está transmitiendo autosómicamente recesiva. En cambio acá, ven, 3 generaciones, este es el que tiene la enfermedad, acá tiene un hermano con la enfermedad, otro hermano con la enfermedad y hermana con la enfermedad. O sea, se está viendo que en las generaciones la enfermedad afecta tanto a hombres como a, y que aparecen todas las. Entonces esto, y no hay ningún matrimonio consanguíneo, entonces esto nos hace pensar más en una enfermedad autosómica dominante. ¿Okay? Entonces hay estos árboles genealógicos que se van haciendo, nos van a ayudar entonces para poder yo saber si la enfermedad del niño o del paciente se transmite de manera autosómica dominante o recesiva, o ligada al cromosoma X dominante o recesivo. Y ya sabemos de dónde provienen estos nombres, ¿verdad? Y hay una herencia holándrica, que es una herencia ligada al cromosoma Y, que felizmente no hay muchas enfermedades que ocurran ligadas al cromosoma Y. Entonces, estos son los
la forma como se hace la clasificación de los patrones de herencia clásicos de las enfermedades monogénicas. Veamos cada una de ellas para ir encontrando algunas diferencias. En el caso de la enfermedad autosómico dominante, ¿qué es lo más común? Lo más común es que una persona afectada se case con una persona no afectada. O sea, una persona que tenga la enfermedad se casa con una persona afectada. ¿Correcto? Eso es lo más común que ocurre. Por lo tanto, si esta persona es afectada, ¿no es cierto? Si los genes normales son de D minúscula, el D mayúscula significa que está mutado, ¿verdad? Suficiente una mutación para que se produzca la enfermedad. Entonces, el genotipo sería este del afectado y del normal sería este. ¿Se acuerdan del cuadradito de Punnett que se hace en biología general de herencia? Sí. Ese cuadradito Punnett, hace lo mismo. Su cuadradito de Punnett, y entonces ven las posibilidades de que este gen que el hijo tenga este genotipo. Otro hijo tenga este, otro hijo tenga este y otro hijo tenga este. Son las 4 posibilidades. Si tiene ese genotipo, será afectado. Si tiene este genotipo, será normal. Si tiene este genotipo, afectado. Si este es normal. Entonces, en el caso, generalmente, de una enfermedad autosómica dominante, el 50% de los niños tienen la enfermedad y el 50% de los niños no tienen la enfermedad. Mitad. Ese es cuando ocurre un progenitor afectado y otro normal tenemos. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser afectados, y aquí van a haber 2 conceptos importantes. Que la forma como se presenta la enfermedad va a depender de la penetrancia o de la expresividad o llamada variabilidad fenotípica. O sea, va a depender de esas 2 características, de la penetrancia del gen y de la expresividad del gen. ¿Qué significa la penetrancia del gen? Es la capacidad de un gen para manifestarse. Esa penetrancia puede ser completa, o sea, total, o puede ser incompleta o parcial. ¿Qué significa que ese gen, o sea, que la mutación en el gen tiene una penetrancia completa, que siempre se expresa fenotípicamente en el 100%, y que el riesgo de recurrencia va a ser, si es heterocigoto, el 50%. Entonces, hay enfermedades que se transmiten de manera autosómica dominante con una penetrancia completa. ¿Qué significa que el médico le diga que tiene una penetrancia completa? Significa que siempre que nazca un individuo con esa mutación, siempre se va a expresar la enfermedad, siempre va a tener las manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque es de penetrancia completa. Por ejemplo, si es que en la familia aparece esta enfermedad que es la condroplasia, significa que todos los hijos que tengan mutación del gen de la condroplasia van a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas tienen penetrancia completa, siempre se manifiestan. Lo mismo en el corea de Huntington, o lo mismo en la distrofia facio-escapulo-humeral, y así hay muchas enfermedades que tienen penetrancia completa. En cambio, hay enfermedades que tienen penetrancia incompleta o parcial, en la que el gen no se expresa fenotípicamente en algunos individuos que son heterocigotos, a pesar de tener el gen mutado. ¿Okay? Tienen el gen mutado, deberían tener la enfermedad, no la tienen. Entonces el médico ya tiene una enfermedad que se está transmitiendo con penetrancia incompleta. Porque a pesar de que tienen las mutaciones varias personas, no se está produciendo la enfermedad en su familia, solo en algunos. Entonces eso se dice que es una penetrancia incompleta, y puede haber inclusive saltos de una generación a otra generación. De repente el abuelo sí hizo la enfermedad, o no hizo la enfermedad del abuelo, pero sí lo hizo el nieto. ¿Okay? Entonces eso es penetrancia incompleta. Ejemplo, el síndrome de Marfan, la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, la icterosis vulvar, la esclerosis tuberosa, etc. Esas son enfermedades entonces producidas por mutación en un gen, pero que tiene
que es autosómico dominante, pero de penetrancia incompleta. ¿Qué significa? Significa que si en la familia hay algunos que tengan la mutación, de repente en algunos de ellos no se manifiesta la enfermedad y en otros sí. Ahora, el otro concepto es de expresividad. ¿Qué significa? Pueden tener una expresividad variable. Y la expresividad variable es que es el grado de expresión clínica de una enfermedad. Es decir, puede ser leve, moderada o severa. ¿Qué significa eso? Significa que el gen, por ejemplo, puede tener penetrancia completa. Si es de penetrancia completa, todos los que tienen la mutación van a tener la enfermedad, ¿cierto? ¿Sí? Pero tiene expresividad leve. Su expresividad es variable y es leve. Entonces, ¿qué significa? Que algunos van a tener manifestaciones clínicas leves de la enfermedad. Si es que es de penetrancia completa y de expresividad completa, ¿no? O de expresividad de tipo severa, eso es lo peor. ¿Por qué? Porque significa que todos van a tener la enfermedad y la van a tener con todas las manifestaciones clínicas. Pero si es de penetrancia completa, pero de expresividad variable moderada, significa que algunos no van a tener todas las manifestaciones clínicas. Que las manifestaciones clínicas van a ser moderadas. Entonces todo depende también de la expresividad. ¿Qué es lo mejor dentro de lo peor? Si uno tiene una enfermedad genética en la familia, multigénica, de este tipo, que sea de penetrancia completa o incompleta. ¿Completa o incompleta? Incompleta, ¿no es cierto? Porque eso significa que no todos los que tengan la mutación van a tener las manifestaciones clínicas. Y que sea de expresividad leve, moderada o severa. Entonces, si me dicen, a ver, te voy a dar una enfermedad genética, escoge cómo quieres que sea. De penetrancia incompleta y de expresividad leve, por favor. Y me lo mandan entonces pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo mejor dentro de todo lo peor. ¿Qué sería lo peor? Que sea de penetrancia completa y de expresividad severa. ¿No es cierto? Y la cosa está grave. Listo. ¿Correcto? ¿Está entendido entonces hasta aquí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Entonces, en esta herencia autosómica dominante que estamos viendo, hay alrededor de 2.600 enfermedades que se han descrito. Si ustedes revisan de repente el OMIN van a encontrar un poquito más, porque la referencia esta ya tiene un par de años, unos años atrás. Pero más o menos hay 2.600 enfermedades que se transmiten así, como herencia autosómica dominante. La incidencia es variable. Hay enfermedades, por ejemplo, como la hipercolesterolemia familiar, que es muy frecuente en algunas regiones de Europa, ¿sí? Y en Japón. Entonces, por su forma de vida, de dieta y todo lo demás, por la forma como ellos suelen vivir y por su forma de comportamiento que tienen de vida, entonces hacen que la hipercolesterolemia familiar en estos países como Japón sea frecuente, 1 de cada 500. Entonces usted dice, pero los japoneses no son flacos, ¿de dónde sale tanta colesterol? Porque tienen la hipercolesterolemia familiar, o sea, tienen un gen mutado que no metaboliza el colesterol. Por más que comen pescado y todos se cuidan, su colesterol siempre está elevado. Entonces, de cada 500 personas que nacen en Japón, uno tiene esta hipercolesterolemia familiar. Las distrofias miotónicas son frecuentes en Estados Unidos, 1 de cada 1000. En una población europea, occidental, noreuropea, la parte oriental, Finlandia, Noruega, todos esos países que están en la parte oriental de Europa tienen más frecuencia de enfermedad de Huntington, 1 sobre 2.500, 1 cada sobre 3. Pero más o menos se sabe la frecuencia de estas enfermedades. Algunas pueden ser tan frecuentes como estas y otras pueden ser tan infrecuentes como otras enfermedades, 1 cada 10.000, 1 cada 8.000, 5.000, etc. Recién nacidos. Entonces, cuando yo tengo o se tiene un paciente que se sospecha de una enfermedad genética y sobre todo de una enfermedad monogénica, como mutación de algún determinado gen, lo más importante de primera es, aparte de la sintomatología,
de la manifestación de los signos que pueda tener el paciente, hacer un árbol genealógico para verificar si realmente se está transmitiendo como una herencia clásica. Usan sus simbolitos y supongamos que este es el que está haciendo, ella está haciendo la enfermedad, entonces dice, bueno, sí, mi mamá también tiene la enfermedad. Sí, pero yo tengo, estos serían primos hermanos, ¿verdad? Yo tengo una prima hermana y un primo hermano que también tienen la misma enfermedad. Y el papá, o sea, mi tío tenía la enfermedad. Y mi abuela era la que tenía también la enfermedad. Entonces, como están viendo que sí, en todas las generaciones afecta tanto a hombres como mujeres, obviamente estamos frente a una enfermedad que se está transmitiendo como autosómica dominante. Y de acuerdo a las manifestaciones clínicas, ya se sabe qué tipo de enfermedad puede ser. Pero sabemos cómo se está transmitiendo. Y lo clásico es que se haya casado una persona afectada, ¿no es cierto?, con una persona normal. Se hace el cuadrado de Punnett y ahí se tienen los tipos de genotipo y con lo cual pueden decidir quiénes son los afectados y quiénes son los no afectados. Entonces, de acuerdo a esto, hay algunos criterios que se han resumido para que los médicos genetistas o los médicos que quieran saber esto o los que quieran saber cómo se transmite una enfermedad puedan guiarse. Y estos son algunos criterios. El fenotipo aparece en cada generación, como hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Cada individuo posee un progenitor afectado. Cualquier hijo de un progenitor afectado posee un 50% de riesgo. Afecta tanto a hombres como a hijos, o personas que son normales y hijos no normales. O sea, hay unos patrones de criterios que uno los tiene que recordar para, en el momento de hacer el árbol genealógico, aplicar. Sí, se presenta en todas las generaciones. Una persona afectada tiene un padre afectado, personas afectadas tienen padre afectado, personas afectadas tienen padre afectado. Una persona normal tiene hijos normales, está cumpliendo. Afecta tanto a hombres como a mujeres, etc. O sea, uno puede decidir que eso se trata de un patrón autosómico dominante. Puede ocurrir algunos casos raros en los que, como les decía, los papás son normales, arriba todo normal, y recién presenta la mutación el niño, en este caso. Esa sería una nueva mutación. Entonces, una nueva mutación no hay que descartar de que pueda tratarse de un patrón autosómico dominante que recién está empezando de ahí hacia abajo como una mutación que se llama una mutación de tipo de nodo. ¿Cuáles son las enfermedades autosómicas dominantes más frecuentes? De las cerca de 2.600 que hemos dicho. La hipercolesterolemia familiar congénita, la distrofia miotónica, la enfermedad de Huntington, la neurofibromatosis, la enfermedad poliquística renal, la condroplasia, y ahí sigue toda la lista de todas las enfermedades autosómicas dominantes más frecuentes. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea cuando, por ejemplo, ustedes están trabajando en el hospital? Están trabajando en el hospital y les llega una orden y le ponen que le quieren hacer una prueba genética y probable diagnóstico, le ponen un nombrecito así como, por ejemplo, la epidermolisis ampolar. La epidermolisis ampolar. Vamos donde su mataburro, ponen epidermolisis ampolar. Y va a decir, se trata de una enfermedad autosómica dominante por mutación en el gen, ya con eso, ya ustedes saben cómo se transmite, qué tienen que hacer, y si es una enfermedad autosómica dominante con mutación en un gen, le tienen que decir al doctor, sabe doctor, se trata de mutaciones en un gen, el cariotipo no le va a ayudar. Con el cariotipo se crean los cromosomas. Para la mutación de este gen tienen que usar pruebas moleculares. ¿Qué pruebas? Bueno, creo que hay un PCR, eso. No lo hacen acá, no lo están haciendo acá al hospital. Entonces ya ustedes orientan al médico de lo que se trata. Esa es, digamos, la tarea. Con lo que más o menos queremos que al final del curso de biología molecular y de citogenética ustedes lo tengan bien claro, ¿no? Ahora, que en su hospital lo hagan, bacán. Si tienen laboratorio de biología molecular o citogenética, bacán, ¿no? Mucho mejor. Pero si no lo tienen, pues por lo menos tienen que orientar al médico, ¿no? Y esa es, como les digo, la mejor manera de que ustedes puedan desarrollar su actividad como profesionales. Sí, eso es muy importante.
La mayoría de las enfermedades, como les decía, que se transmiten de manera a través de una herencia autosómica dominante. Y la primera herramienta que tienen que utilizar es elaborar un heredograma para que de esa manera puedan definir realmente si es que se transmite de acuerdo a este patrón. De igual manera tenemos enfermedades autosómicas de tipo recesiva. En el caso de las enfermedades autosómicas de tipo recesiva, lo más común y lo más frecuente es que se case una pareja que sea portador el varón y también portador la mujer. Ambos portadores sanos. Por lo tanto, ambos son heterocigotos. Entonces, el genotipo de heterocigoto del padre es el genotipo heterocigoto de la madre, y a través del cuadrado de Punnett sabemos el genotipo, que puede ser NN, en este caso son homocigotos normales, en este caso serían heterocigotos portadores, en este caso serían heterocigotos portadores, y esto sería homocigoto afectado, o sea que ambos tienen la mutación. Entonces, siguiendo el cuadrado de Punnett, teóricamente la probabilidad de riesgo sería 25% de niños afectados, 50% de niños portadores y un 25% de niños normales. Por eso son, digamos, desde el punto de vista teórico, lo que va a haber la proporción. Pero de igual manera, tanto hombres como mujeres pueden ser afectados por igual. Generalmente, este tipo de patrón que se observa en la enfermedad autosómica recesiva es la que normalmente va a estar produciéndose en las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son un grupo de enfermedades producidas por mutaciones en genes que tienen que ver con la síntesis de algunas enzimas. Y la mayoría de las enzimas, si no todas, participan en los procesos del metabolismo. El metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los ácidos nucleicos, el metabolismo de las proteínas o de los aminoácidos. Entonces, cuando hay una mutación en estos genes que tienen que ver con la síntesis de proteínas que son enzimas, generan enfermedades que se llaman metabólicas. Y estas enfermedades metabólicas en su gran mayoría se transmiten como enfermedades autosómicas recesivas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estas enfermedades metabólicas son relativamente frecuentes en el ser humano y porque muchas de ellas, sobre todo las más frecuentes, se pueden detectar desde el nacimiento. Entonces, existen programas de salud pública que desde el nacimiento solicitan el estudio de un tamizaje bioquímico metabólico. Ese tamizaje bioquímico metabólico puede ser un tamizaje corto, en la que dosan 4 o 5 tipos de proteínas o de sustancias, o un tamizaje largo donde se dosa más de 12 o 13 proteínas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de detectar si es que el niño que recién nace está naciendo con alguna enfermedad de tipo metabólico. Por ejemplo, la más frecuente, la fenilcetonuria, o la tirosinemia u otras enfermedades metabólicas que se pueden producir y que se pueden detectar con este tamizaje bioquímico. Un niño que nace con fenilcetonuria y que no es detectado durante las primeras semanas de gestación va a traer como consecuencia que finalmente este niño fallezca, porque no hay un tratamiento que se le pueda dar adecuado y va a fallecer rápidamente. Entonces es muy importante hacer su diagnóstico lo más temprano posible. Y la mayoría entonces de estas enfermedades metabólicas son las que se van a transmitir de manera autosómica recesiva. ¿Okay? De igual manera, estas enfermedades autosómicas recesivas nos guiará a hacer un árbol genealógico. Y dentro del árbol genealógico tenemos que esta enfermedad afecta a ambos sexos, tanto al hombre como a la mujer. Pero tiene otra característica de que puede saltearse algunas generaciones. ¿Okay? Y lo que va a condicionar que haya un portador sano y otro portador sano, que al emparejarse o al tener hijos, esta pareja tenga la posibilidad de tener un hijo con una enfermedad autosómica recesiva, es que se trate de una pareja cosanguínea.
Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en las comunidades cerradas. Por eso que hablamos cuando se trata de un matrimonio consanguíneo, es muy probable que dentro de una misma familia hayan algunos que sean portadores sanos. Y si entre ellos se casan, obviamente va a haber mucho más riesgo de probabilidad. Y si estamos hablando de una comunidad cerrada, como una comunidad andina, o como una comunidad en la selva, que es una comunidad cerrada que se casan entre ellos, la probabilidad también de tener un hijo con una enfermedad de tipo autosómica recesiva se incrementa fuertemente. Entonces, este es uno de los datos importantes para saber si estamos frente a una enfermedad de tipo autosómico, de tipo recesivo. De igual manera, pueden haber otro tipo de emparejamiento que dan enfermedades autosómicas recesivas. Lo clásico es un portador con otro portador, pero podemos tener, por ejemplo, que este es un portador, el otro portador, y la probabilidad, entonces, aquí tenemos que hay un cruce entre dos heterocigotos. Pero si esto cambia, si por ejemplo es entre uno que tiene la enfermedad y otro que es portador, la parte interna del cuadro de Punnett va a cambiar. Entonces eso va a ser distinto. Los criterios, también igual, existen los mismos criterios que se toman en cuenta para el caso de la enfermedad autosómica dominante, también para la enfermedad autosómica recesiva van a haber sus propios criterios. Entonces, estos criterios nos servirán para entender que estamos frente a una enfermedad de tipo autosómica recesiva. Igual, existen miles de enfermedades autosómicas recesivas, de las cuales las más frecuentes son, y estamos viendo acá, la fibrosis quística, la enfermedad de Tay-Sachs, la tirosinemia, la fenilcetonuria, la galactosemia, la mucopolisacaridosis, y siguen los nombres. Y lo interesante es de que si ustedes se toman un tiempo y revisan un poquito con su mataburro, ahí van a encontrar que todas estas enfermedades, la mayoría, excepto una, que es la fibrosis quística, son enfermedades metabólicas. Son enfermedades metabólicas, que se producen por mutaciones en algún determinado gen que tiene que ver con el metabolismo, ya sea de los aminoácidos, metabolismo de los ácidos nucleicos, de las proteínas o de los lípidos. ¿Okay? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de herencia autosómica recesiva. Por otro lado, el patrón va a cambiar, porque cuando tenemos un normal con otro que tiene la enfermedad, entonces la relación va a ser diferente. ¿Okay? Si es entre uno afectado y otro normal, entonces la relación es distinta, las características van a ser diferentes dependiendo quiénes sean las personas que se van a emparentar, quiénes sean los progenitores. Entonces, las proporciones de afectados, de portadores y los que tienen la enfermedad van a variar dependiendo de quiénes sean las personas que tengan el genotipo de los padres. En el caso de la enfermedad recesiva ligada al sexo, es obvio que el gen mutado se encuentra en el cromosoma X y quien va a ser portadora va a ser la mujer. Y la forma como normalmente se produce la enfermedad es, primero que se produce en este caso, en el caso de la mujer es portadora, sana, se casa con un varón normal y vamos a tener las distintas posibilidades aquí. Vamos a tener un varón normal, vamos a tener una mujer normal, vamos a tener un varón afectado y una mujer que va a ser portadora. Las mujeres siempre van a ser portadoras y quienes van a hacer la enfermedad son los varones. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. 50% de la probabilidad de varones afectados. Si el padre es normal, hay un 50% de probabilidades de varones normales. Hay un 100% de probabilidad de niñas normales, porque esta es normal y esta es portadora. O sea, ninguna de las dos hace la enfermedad. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de las enfermedades ligadas al sexo? Que solo hay varones enfermos. Si ustedes ven y hacen el árbol genealógico, y en el árbol genealógico mi hermano tiene una enfermedad,
mi tío tiene una enfermedad, mi primo tiene una enfermedad, todos son varones, esa es una enfermedad recesiva ligada a X, porque solo hay varones enfermos. No hay transmisión de la enfermedad de varón a varón, ¿sí? Eso es importante, no hay transmisión de varón a varón. El varón transmite, ¿no es cierto?, un cromosoma X, todo y un cromosoma Y, por lo tanto, todos los hijos varones de un padre enfermo son sanos. ¿Por qué? Porque va a pasarle el cromosoma Y, y en el cromosoma Y no está la mutación, sino en el X. Todas las hijas hembras, 100% de un padre enfermo, son portadoras sanas, eso sí. ¿Okay? Si un padre está enfermo, es porque tiene el X mutado y tiene que pasar el cromosoma X para fecundar el espermatozoide X. Entonces, todas las mujeres que nazcan, a partir de un padre enfermo, van a ser portadoras. La enfermedad se transmite generalmente de mujeres portadoras fenotípicamente sanas y va a producirse la enfermedad en los varones. El riesgo de una enfermedad portadora de tener un hijo varón enfermo es 25%, y esto ya hemos visto las probabilidades que van a ocurrir de acuerdo al genotipo, de los padres. Entonces, tenemos que este es el genotipo que puede ocurrir en los varones, este es el genotipo que puede ocurrir en las mujeres, y ahí hace la diferencia del por qué generalmente las mujeres son las portadoras sanas y quienes hacen la enfermedad son los varones. Y los hijos que son varones, si este tuviera una hija, todas serían portadoras las mujeres. Entonces es un cuadro típico. Y en el caso de las enfermedades producidas por herencia recesiva ligada al X, ahí tenemos otro pedigrí también. Se dan cuenta que ver un pedigrí es mucho más rápido si uno utiliza los símbolos. Uno le dice, mira, solo los hombres. Para eso se utiliza el heredograma, para tener una visión más clara de cómo ocurre la transmisión de esta enfermedad. También pueden haber variaciones entre un varón afectado y una mujer normal, entre un varón normal y una mujer portadora. ¿Ya? Solo hay casos raros en los que una mujer puede raramente presentar la enfermedad, porque hemos dicho que la mujer es portadora y quien hace la enfermedad es el varón. Las mujeres pueden sufrir la enfermedad raramente. ¿Cuándo es raramente? Cuando la mujer es XX, que es hija de un padre enfermo y de una madre portadora. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un padre enfermo, tiene el X mutado. Y si yo tengo una mujer que es portadora, tiene un X mutado, ¿sí? Y el otro normal. Entonces hay posibilidades que este X mutado se junte con el otro y tenga una hija mutada con la enfermedad. ¿Se entiende? Caso raro. Que se case obviamente una persona enferma con alguien que sea portador. Que presente una monosomía del X. Es decir, aquellos casos más raros aún, que nace una mujer con un solo cromosoma X. ¿Qué síndrome es? Cuando tiene un solo cromosoma X la mujer, se llama el síndrome de Turner, ¿no es cierto? Y justo ese cromosoma X está afectado. ¿Okay? El único que tiene y está afectado, mutado, entonces en esos casos raros también puede ocurrir. Pero estamos hablando de excepciones y cosas que pueden ser raras. Esta es la herencia recesiva ligada al X. En los casos que puede haber mujeres afectadas, ¿no? Decíamos que un padre con enfermedad se casa con una portadora y todavía son consanguíneos, entonces hay más posibilidades de que tenga una mujer con una enfermedad recesiva ligada al X. Es raro, pero puede ocurrir. Estos son los criterios también que se tienen en cuenta para la herencia recesiva ligada al X. Son los criterios que se toman en cuenta para poder definir de que estamos frente a un patrón de herencia recesiva ligada al X. Lo tenemos aquí, las principales enfermedades. La hemofilia, ¿se han escuchado hablar de la hemofilia? ¿Han escuchado hablar de los daltónicos? Daltonismo también. Son las enfermedades
Acá hay una enfermedad también ligada al X, la feminización testicular, que es relativamente frecuente. ¿Qué significa una feminización testicular? Significa que en la formación y el desarrollo de los genitales internos hay una falla, y en lugar de que se produzca la formación de los testículos se feminizan y se forman labios mayores y labios menores. Entonces, cuando el ginecobstetra dice, ha nacido una niña, no es una niña, en realidad es un niño. Pero como lo que primero que se ve son los genitales externos, entonces es una niña, porque hay una feminización testicular. Entonces, se feminizan los genitales externos y lo único que vemos es una niña. Y entonces, obviamente, la mamá, ¿no es cierto?, ni el papá ni nadie que estén alrededor ven los cromosomas, no ven los genes. Entonces, ¿cómo la van a tratar? Como una niña, todo rosadito y todo lo demás. Pero biológicamente es un varón. El problema empieza después, cuando pasan algunos años, porque cuando pasan algunos años, de repente la mamá empieza a ver que ya tiene que menstruar, no menstrua, y le llama la atención. Entonces va donde el pediatra, el médico, y entonces ahí recién chequea, pero qué raro, ¿por qué no menstrua? Vamos a ver los ovarios, toman la radiografía y ven dos testículos, hipotróficos o atróficos. Y ahí empieza entonces toda la investigación. ¿Qué hay que hacerlo? Cariotipo para saber si es XXXY, subgénero. Ahí viene la genética y todo. Entonces nosotros lo resolvemos el caso biológicamente de que se trata de una feminización testicular. Ok. Hay casos raros que ya lo veremos en citogenética. Hay casos que son varones, así, característicos como varones, así de, que son así de catálogo, vamos a decir, pero que son mujeres, y viceversa. Hay mujeres así de modelo de pasarela, porque son varones. Así que mucho cuidado. Ahí empezaron a mirarse hago el cilindro y todos empiezan. Sí, yo lo he estado hacemos, sí. ¿Cuánto más o menos? Si me dice usted ahorita no. ¿Por el resto cuánto tiempo? 10 minutos. Ya. 10 minutos. Voy a trabajar acá abajo y vemos. Ya, listo. 10 minutos termino y listo. A ver, les explico por qué tanta interferencia. Lo que pasa es que están haciendo transformaciones porque la Facultad de Medicina hizo un aviso que ha sacado un video haciendo un almuerzo de reencuentro, un reencuentro de los estudiantes de la Villa Real, algo así. Y entonces va a haber un reencuentro el 14 de no sé qué fecha, una de estas fechas. Bueno, entonces también me llamaron por teléfono a una de las coordinadoras del laboratorio diciéndome de que van a hacer un reencuentro también de todos los que han estudiado en la Villa Real, al sexo de tipo dominante. Entonces, en esas enfermedades de tipo ligada al sexo dominante, tenemos dos opciones. Cuando se casa un varón normal con una mujer, una madre afectada, porque es ligada al X dominante, la mujer la puede tener la mutación, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando tenemos los hijos, podemos tener un XY que esté mutado, tiene la enfermedad. Podemos tener un XX, aquí puede ser el normal, con el normal del papá, por lo tanto una mujer normal. ¿Se entiende? Puede ser justo el cromosoma X afectado de la mujer con el X del espermatozoide, ¿no es cierto?, afectado. Entonces aquí tenemos una mujer que es portadora, porque es dominante. ¿Sí? Suficiente que uno esté mutado para producir la enfermedad. Entonces, en este caso de que la mujer sea la afectada, puede tener la enfermedad tanto los varones como las mujeres. Y como es dominante, siempre va de generación en generación. En el caso de que sea el padre el afectado y la mujer sea normal, aquí nos vengamos nosotros, porque todas las hijas van a tener la enfermedad. Todas las mujeres, por malas. Se las pasamos a todas ellas. Porque en el caso de la recesiva, las mujeres son portadoras
y solo los hombres hacen la enfermedad. ¿Por qué? Tiene que haber equilibrio, ¿no es cierto? Acá se equilibra la cosa. El varón tiene una enfermedad, todas las mujeres tienen. Claro, ¿por qué? Porque el varón va a tener su solo X afectado. ¿Correcto? Al varón no le pasa el X, le pasa el Y. Por lo tanto, todos los varones serán normales. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las enfermedades ligadas al sexo del tipo dominante, para suerte de las mujeres son muy poquitas. 6, 8 enfermedades, no hay más. Entonces aquí el fenotipo, si el varón es el afectado, se lo pasa toda la sala a las mujeres. ¿Correcto? Entonces de esa manera tenemos ahí cómo se transmite la enfermedad ligada al X. Igual también tenemos los criterios para la herencia dominante ligada al X. Y ahí son algunas de las pocas enfermedades que le decían: el raquitismo hipofosaténico, el síndrome de Rett y el déficit de la ornitin transcarbamilasa. Entonces ahí está la forma como se está transmitiendo la enfermedad en el caso de la herencia dominante ligada al X. Estas son las más raras, son más infrecuentes, uno cada 50.000, cada 100.000 recién nacidos, cada 150.000 recién nacidos. Entonces, cuando hay nacimientos que están uno por encima de los 10.000 recién nacidos, a eso se le llaman enfermedades raras, que también en algún momento le pusieron el término de enfermedades huérfanas. Entonces, cuando escuchen el término de enfermedades huérfanas, se están refiriendo a las enfermedades raras. ¿Y cuáles son las enfermedades raras? Aquellas enfermedades que ocurren en el ser humano en una frecuencia que es por encima de 1 cada 10. En función de frecuencia. Se llaman las enfermedades raras. Y finalmente la herencia holándrica, que es la herencia que transfiere las mutaciones de los genes mutados ligados al cromosoma Y, desde padres a hijos nada más, ¿verdad? Porque los padres son los únicos que tienen la mutación en el Y y se lo transmiten solo a los hijos que también tienen cromosoma Y. O sea, solamente va a ser transmitido a los varones. Pero en estos casos de la herencia holándrica no se han visto tanto manifestaciones clínicas como enfermedades propiamente, sino algunos tipos de características fenotípicas, como por ejemplo la hipertricosis. ¿Qué es la hipertricosis? La hipertricosis auricular es la presencia de pelos en la oreja. No hay mujer que tenga pelo en la oreja, solo los varones. Hagan su trabajo de investigación y van a ver. Imagínate que ahí no sí tiene pelos el varón. Ese es otro dato, por si acaso. Se van por ahí y encuentran a alguien que afanosamente y ven, uy, tiene pelos en la lengua, corre. Ok, entonces esos son los que se transmiten por herencia holándica. Bien, ahí está, y con eso hemos terminado la clase sobre las enfermedades que se transmiten por herencia clásica.